Muy buenas tardes, es un placer saludarles desde casa, la nueva escuela, como siempre todos los lunes en Vivir con Calidad. Mi nombre es Marina Rodríguez, hoy estamos con nuestra tarea de Vivir con Calidad, como siempre, en nuestro programa de prevención y en nuestro mes de sistema reproductivo, aparato genitourinario, con un invitado súper especial que tenemos el día de hoy, el doctor Emilio Alberto Restrepo Baena. Se van a sorprender ustedes cuando lo escuchen por la cantidad de cosas que nos va a enseñar, pero además por el personaje que es. Nosotros trabajamos todos los lunes en Vivir con Calidad, previniendo. Nuestra tarea, nuestra labor es la prevención. Y esta prevención la hacemos básicamente para enseñar algunas herramientas que nos ayuden a ser y a estar mejor. En Vivir con Calidad, bueno, vamos a empezar con la nueva escuela. Entonces, la nueva escuela, aquí ya se está uniendo el doctor Emilio. La nueva escuela es una propuesta disruptiva en donde nosotros estamos trabajando temas, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, con temáticas de la medicina alternativa, de la sintergética, de todas estas herramientas que nos ayudan a ser y a estar mejor. Queridísimo doctor Emilio, muy buenas tardes, qué alegría saludarlo. Su merced, por favor, voltee el teléfono. ¿Lo pongo así Gracias, o qué? ahí sí se ve perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Divinamente, felices de tenerlo, muy agradecidos de que usted nos acompañe y acepte nuestra invitación en casa, la nueva escuela de la Fundación Un Despertar por Colombia. Doctor, bienvenido, bien llegado, bien recibido. Le acaban de decir que está al revés, pero ya se puso al derecho. No se afane que ya quedó bien. Las amigas que más me quieren son las que más me critican y me ven siempre al revés y patas arriba. Pero yo las quiero mucho. Eso está muy bien, doctor querido. Bueno, para nosotros es un placer. Estaba yo saludando a nuestros participantes, contándoles un poquito a los que vienen por primera vez de Vivir con Calidad, que es un programa que tenemos todos los lunes en este Instagram. Es un programa preventivo que trabaja netamente salud integral, física, mental y emocional. Desde este año hemos decidido hacer como bloques y coger los diferentes sistemas y estamos trabajando en el mes del aparato reproductor genitourinario femenino y masculino, sistemas. Y estos sistemas, pues vamos explicando qué es cada actividad que tiene para que nosotros podamos entender la patología, qué hace el sistema, cómo funciona, quién debe cuidar de qué. Y para eso tenemos a nuestro invitado, el súper queridísimo doctor Emilio Restrepo Baena, colombiano, paisa, médico, ginecobstetra, laparoscopista, profesor universitario en la Universidad del César, me dijo doctor, y en la Universidad de Antioquia. ¿Me corrige, por favor? Sí, yo soy he sido profesor asociado de la Bolivariana, del CESI y la Universidad de Antioquia en el Hospital de Envigado, que es donde trabajamos, ¿no? Ajá, y en la Universidad de Envigado. Entonces, imagínese usted esa cantidad de estudiantes que deben estar listicos para escucharlo hablar hoy, así como se han unido estudiantes nuestros de la escuela. Doctor querido, bienvenido, bien recibido. Empecemos por hablar un poquito de los aparatos, porque el tiempo acá se nos va muy rápido y yo quiero dejar una reserva para contarle a nuestros invitados al final una cosa maravillosa que usted hace. Entonces, cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué es eso del aparato reproductor femenino, masculino? ¿Qué relación tiene con el aparato genitourinario? La diferencia fundamental entre hombres y mujeres, y perdónenme que de pronto sea muy obvio y caiga en verdades evidentes de perogrullo, pero la diferencia entre hombres y mujeres está dada por la configuración anatómica de unos órganos reproductivos que son diferentes, tanto en el hombre como en la mujer. En el tema que me ocupa a mí principalmente, que es en el tema de la mujer, está constituido
constituido por unos órganos reproductivos femeninos que están constituidos por el útero, que hasta los 12, 13 años no tiene mayor relevancia fisiológica y anatómica. El útero simplemente es un órgano pequeñito que está ahí esperando que le llegue su tiempo de actuar. Lo mismo las trompas y lo mismo la vagina, que no tienen una relevancia fundamental en esos primeros años de vida. Los ovarios también están muy quietos porque están en una especie de reposo biológico, ya tienen su número diseñado de óvulos que posteriormente van a tener dos funciones. Una función hormonal que va a producir dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, que es la que nos va a hacer completamente distintos a los hombres de las mujeres, porque los hombres tenemos los andrógenos o la testosterona. Entonces esos ovarios, por una información biológica que se dispara cuando la mujer llega después en promedio en Colombia, después de los 12 años, generalmente cuando alcanzan los 45, 48 kilos, generalmente un año después del primer desarrollo, que es la telarquía, que es la aparición de los botones mamarios, que es generalmente año y medio después de que aparecen los primeros vellitos del vello púbico y del vello axilar, que se llama la telarquía. Entonces arranca la famosa pubarquia, que es que un pequeño grupito de óvulos que están recolectados en una cosa que se llama la cohorte de óvulos, empieza a desarrollarse y empieza un despertar biológico maravilloso, empieza una especie de magia, empieza una especie de descubrir de la naturaleza que tira al aire las primeras hormonas en una cascada maravillosa que después se va a organizar de manera cíclica y empieza el segundo fenómeno, que es la ovulación. Entonces, repito, el ovario produce dos funciones: la producción hormonal, que es la que va a dar lugar a los caracteres sexuales secundarios y al hecho de ser mujer desde el punto de vista del fenotipo, o sea, desde el punto de vista de la expresión física, es decir, tener cara pulida de mujer, tener senos, tener ciertas facciones, tener las manos de cierta forma, que son muy distintas manos de hombre a manos de mujer, la forma de las caderas, la forma pues de la distribución de la grasa corporal, y se empieza a producir ese despertar hormonal, que es una sinfonía química, es una sinfonía hormonal hermosa y que normalmente está en forma de ciclo. Digo normalmente porque la mayoría de las mujeres, en términos normales, en términos basales, en términos fisiológicamente predecibles, empieza a tener un ciclo donde en la primera mitad del ciclo sale la primera hormona, que son los estrógenos, y en la segunda mitad del ciclo sale la segunda hormona, que es la progesterona. Esa ciclicidad, esa armonización entre subirle el estrógeno, bajar la progesterona, subir el uno y bajar el otro, subir el uno y bajar el otro, es lo que establece dos procesos clínicos que las mujeres conocen muy bien. A mitad del ciclo, la ovulación, porque subir el estrógeno y bajar la progesterona hace que un óvulo que se venía madurando llegue a su punto de madurez y el día 14 del ciclo reviente y salga en busca de la vida, porque el óvulo no tiene sino una fundamentación biológica, que es ser capturado por un espermatozoide, conjuntarse con él y producir la procreación. Esa es la justificación biológica de la ovulación. Entonces, la mujer establece una ciclicidad que en términos de promedios es de 28 días, en los cuales cada 28 días se presenta una descamación, una salida de la parte interna del endometrio, que es la parte interna del útero, sale en forma de menstruación porque las hormonas subieron y bajaron, subió la progesterona y bajó, subió el estrógeno y bajó, se produjo la ovulación, pero mientras tanto las hormonas van penetrando todas y cada una de las células de la mujer. Entonces es muy distinta y en esto hay muchas discusiones que pueden plantear y de hecho las han planteado severas discusiones de tipo
ideológico con algunas personas de tendencia feminista o genetistas que explican por qué los órganos de los hombres y los órganos de las mujeres, influenciados por diferentes hormonas, les repito, en las mujeres por los estrógenos y la progesterona son distintos. Por eso los huesos de la mujer son fuertes hasta los 45 años, pero dejan de ser fuertes después de los 45 años y arranca la osteoporosis. Primero la osteopenia, que es la disminución del calcio del hueso, y después la osteoporosis, y a los hombres casi no les da eso. Eso es un impacto hormonal de esa hormona que entra al hueso, constituye un cemento óseo a través del calcio y la calcitonina y forma un hueso duro, muy duro. Las mujeres se fracturan muy poquito hasta antes de los 45. E igual suceso ocurre en el corazón. Es muy raro encontrar una mujer infartada por debajo de los 45 años. El infarto y la enfermedad coronaria, a menos que sea pues una persona con un colesterol muy alto y un tabaquismo muy pesado y una obesidad muy, muy extrema, pero la enfermedad del miocárdica, no, la enfermedad coronaria es muy poco frecuente en mujeres menores de los 45 años. Cuando llegan a los 45 años, estoy hablando de promedios, cuando baja toda esta saturación hormonal que produce la ovulación y la producción mensual de la ciclicidad, se iguala el riesgo de sufrir enfermedad coronaria entre hombres y mujeres. O sea, eso no es una postura feminista, como algunos lo han tratado de ver. Simplemente las hormonas femeninas son protectoras del hueso, son protectoras del corazón, y parece que impactan hasta el último rincón de todas las células del cuerpo. Por eso las mujeres cuando llegan a la menopausia notan que hay muchos cambios en la estructura de su cuerpo, hay muchos cambios en la estructura, en la grasa de su pelo, hay mucho cambio en la estructura de la piel, en la humedad y en la grasa de su piel, hay mucho cambio hasta en el olor corporal, le dicen a uno las pacientes. Cambia hasta el olor de su axila, cambia como la sensación de su olor genital, cambia hasta la lubricación vaginal, cambia la turgencia, la firmeza de muchas de sus estructuras corporales, porque parece que el impacto que tienen las hormonas femeninas sobre los diferentes órganos y sobre todas las células tienen una respuesta biológica esperada. Entonces, por eso, entendiendo todo esto que pasa entre los 12 y los 45 años, que es lo que llamamos la vida reproductiva, que es lo que llamamos la vida ovulatoria, que es lo que llamamos la constitución cíclica hormonal de las mujeres, cuando bajamos de los 12 o cuando subimos de los 45, que se pierde esta producción hormonal, empiezan una serie de cambios muy importantes que explican toda la fisiología, la anatomía y explican hasta la psicología de las mujeres que se someten que se enfrentan a una época de la vida que está marcada por la pérdida de la producción espontánea de hormonas en sus ovarios. Entonces eso tiene un costo biológico muy alto. Tiene un costo biológico y constituye una parte muy importante de la vida de las mujeres, que si aplicamos las estadísticas, se acerca a un 35 a un 40% del tiempo de vida en Colombia de las mujeres. Si el DANE estableció que el promedio de vida en Colombia son los 80 años, y decimos que las mujeres están perdiendo su producción hormonal a los 45, 48 años, tenemos que entre los 48 y los 80 años la mujer está sin producción hormonal, o sea, la mujer está en menopausia. Si entendemos esto, tenemos que entender que tenemos que prepararnos, no solamente los profesionales y los ciudadanos, porque las mujeres nos suelen acompañar en todas nuestras instancias, en la instancia personal, en la instancia laboral, nosotros tenemos hijas, nosotros tenemos familiares, mujeres, nosotros somos profesores, nosotros somos profesionales, tenemos que estar
hechos a la idea de que la menopausia nos va a acompañar a nuestras mujeres entre los 48 y los 80 años, que es el promedio de vida en Colombia. Entonces, entendiendo eso, tenemos que entender que es un cambio fisiológico, es un cambio natural, esperado, que tenemos que prepararnos a muchos niveles para hacer que esto no se vuelva un conflicto, sino que se vuelva un aliado, y para tratar de salir adelante de la mejor manera posible, con resiliencia, con entendimiento del proceso, para que sea una etapa tan normal como para la mayoría de nosotros fue la juventud, la infancia, la adolescencia, la juventud y la etapa adulta. Claro. Que cada época trae sus afanes distintos, cada época trae sus achaques distintos, sus necesidades distintas, cada época trae expresiones clínicas diferentes. Por ejemplo, es muy difícil encontrar una hipertensión en la infancia, Ajá. pero es muy común encontrar una hipertensión después de los 50 años. Entonces, cada época trae su propio microcosmos, su propio mundo asociado, que lo tenemos que entender para que no se vuelva en contra de nosotros, sino para ponerlo a favor de nosotros. Esa es más o menos la explicación de lo normal. Esa es más o menos la contextualización de qué se considera normal en un organismo femenino convencional, sometido a su propia producción, no solamente de óvulos, sino de hormonas. Ya la ovulación es otro paseo distinto, que va simultáneamente y asociado a la producción de hormonas, pero no necesariamente fundamental para estos aspectos de salud y de bienestar. La ovulación no sirve sino para una sola cosa, para tener bebés, para los embarazos y para la procreación y para la prolongación de la especie humana. Es para lo único que sirven los óvulos. La mayoría de las veces las mujeres pueden prescindir de la ovulación, pero no pueden prescindir de la hormonización. Usted puede perfectamente planificar con una droga que se llama anovulatorio, que es la droga que evita la ovulación y no produce óvulos, y su vida es normal. Pero usted no puede impunemente pasar sin hormonas, porque va a tener enfermedades importantes y las pierde antes de tiempo. ¿Qué es lo que le pasa a las señoras que por alguna razón han terminado operadas del ovario, de los ovarios, y les han tenido que sacar los ovarios por algún cáncer, se los han tenido que irradiar por alguna enfermedad pélvica neoplásica o cancerosa, o se los han tenido que sacar por algún accidente o alguna razón que se llama la castración quirúrgica o la castración química, cuando las tienen que operar o sacar? En cambio, usted puede vivir sin ovulación y no paga nada. De hecho, si miramos a la mayoría de las mujeres en Colombia, el promedio de hijos en Colombia es de 1.5. Bueno, digamos que la mayoría de las mujeres pueden tener 1 o 2 hijos, aunque hay muchísimas mujeres que no tienen hijos, y hay unas cuantas mujeres en esta época de la vida que tuvieron más de 3 a 4 hijos. Pero quiere decir eso, que de todas las ovulaciones que se produjeron entre los 12 y los 45 años, que son 12 por año, porque la mujer ovula cada mes, y tuvo nada más 2 hijos, en ese largo transcurrir de la vida reproductiva, entonces mire que nada más 2 de esas ovulaciones fueron eficaces, porque la mujer puede tranquilamente prescindir de su ovulación. La mujer puede no contar con su ovulación porque no le interesa llenarse de hijos, porque su proyecto de vida es distinto, porque piensa que, o hay muchas mujeres que dicen que no les interesan los hijos. Me llama mucho la atención que en nuestro hospital hicimos un consenso hace poco y vimos que hay muchísimas mujeres menores de 25 años que se están haciendo la ligadura de trompas porque no hay interés en tener familia. Sobre todo la pandemia disparó mucho esa situación, y hay muchas mujeres que optaron, dentro de su libre razonar y toma de decisiones, de no buscar embarazos, no tener hijos. Entonces muchas mujeres prescinden de la ovulación, toman anticonceptivos toda su vida reproductiva, siguen teniendo las hormonas con las cuales el ovario las dotó, pero no siguen produciendo la ovulación, que es una opción que les da la naturaleza para reproducirse. Ok. Entonces eso es lo normal. Aquí yo le voy a hacer un par de preguntas. Entonces, la primera pregunta que le hago es, ¿aparato reproductivo ligado a aparato hormonal, sistema hormonal?
totalmente El aparato, ligado. para usted poderse reproducir, necesariamente necesita un entorno hormonal. Porque si Ujú, usted no tiene un entorno hormonal, no ovula. Porque sí, es que la ovulación en la mujer es dependiente de la producción de 4 hormonas. Una que se llama los estrógenos, otro que se llama la progesterona y 2 que se llaman la folículo estimulante y la luteinizante, que son TSH. producidos Ujú, por la hipófisis. sí, Entonces, la producción de óvulos necesariamente es hormonodependiente. Usted no puede pretender tener hijos si no tiene hormonas. Es más, si a usted le hacen una fertilización in vitro o si a usted le hacen inducción de la ovulación, que son métodos artificiales para quedar en embarazo y para tener hijos, a usted le tienen que dar una cosa que llama soporte ya, hormonal temprano del embarazo, porque si yo a usted le estimulo la ovulación y no le doy hormonas, se pueden producir abortos recurrentes. ya. Son embarazos que sí se logran, pero que se pierden muy rápido y muy temprano en esas primeras semanas del embarazo. Entonces, primera pregunta que usted hace, la producción hormonal y la fertilidad están ligadas, por supuesto que están ligadas y dependen la una de la otra, pero no es únicamente eso. Usted para Ujú, eso tiene que producir hormonas, tiene que garantizar que esas hormonas van a llevar a una ovulación eficiente, van a tener que tener una integridad del aparato anatómico femenino, porque necesitamos un útero en buenas condiciones, que no tenga enfermedades, que no tenga obstrucciones, que no tenga miomas, que no tenga trastornos, y necesitamos una trompa de falopio de buen calibre, de buena motilidad y completamente permeable, o sea, limpiecita por dentro, para que el óvulo viaje y se pueda encontrar con el espermatozoide. en el esperma. Entonces se Ujú, necesita una integridad de tipo anatómico, que los órganos estén en buenas condiciones, se necesita una integridad de tipo hormonal, que implica que el ovario está produciendo bien sus hormonas, pero no solamente eso, que los otros sistemas hormonales del organismo le estén ayudando, ujú, porque muchas mujeres producen muy buena hormona en el ovario, pero tienen trastornos en la tiroides, problemas de embarazo, problemas de aborto, tienen problemas en la suprarrenal, problemas de embarazo, problemas de aborto, tienen problemas en la hipófisis, entonces su ovario está bueno, pero un problema en la hipófisis que se llama la prolactina les puede la alterar la prolactina. función, exactamente. Ujú, Entonces se necesita, es que esto es una sinfonía. claro. La verdadera armonización de la función hormonal de la mujer es perfecta. Se debería escribir una sinfonía musical y poética que siguiera esos ritmos ovulatorios, esos ritmos hormonales, esos ritmos químicos que hacen que la mujer tenga esa maravillosa sinfonía cada mes que a uno a veces le da esta tristeza dañar con anticonceptivos. Uno lo tiene que hacer porque uno tiene que ser práctico y tiene que apoyar a las pacientes, pero muchas veces es un sacrificio que uno hace que va contra la fisiología y de eso se trata la medicina, tratar de ayudarle a la paciente, pero muchas veces en contra de los procesos fisiológicos. Y ahí va mi otra pregunta. Y la otra pregunta es, cuando empiezo a consumir los anticonceptivos, ¿cuáles son las consecuencias y cuáles son las edades indicadas para el anticonceptivo? La edad indicada para el anticonceptivo es cuando existe el riesgo de un embarazo no deseado. Ujú, Entonces, si usted tiene una niña de 13 años que está sometida a la posibilidad de tener un embarazo no deseado, es evidente, inminente, mandatorio que esa niña empiece a planificar, porque la peor tragedia que puede tener una familia es enfrentarse a la posibilidad de un embarazo no deseado en una niña que no está preparada ni psicológica, ni ujú. económica, ni mentalmente para eso. Entonces la respuesta es, ¿cuándo empezamos a planificar? Cuando considere que no quiere tener un embarazo no deseado. Si usted tiene 35, 40 años y considera que no quiere enfrentarse a un embarazo, es la edad de planificar. Ahora, planificar hay muchos métodos diferentes, no necesariamente hormonales. Hay muchos dispositivos, hay muchos implantes, hay muchos métodos de barrera, pero por supuesto existen los hormonales, que es los que usted me está preguntando, que son los que
inhiben, bloquean la ovulación, que son las que evitan que se produzca la ovulación, que se altere el moco y el movimiento de la trompa, que hacen que si falla el uno, el otro proteja para que sean seguros. Esos anovulatorios o esos preparados hormonales que se toman por vía oral, los anticonceptivos orales o las pastas que llamamos, o los inyectables, que son muy seguros, son muy buenos, pueden tener efectos secundarios, porque son hormonas artificiales, químicas, que tratan de imitar las hormonas naturales que el organismo produce. Entonces tienen unos efectos por algunos radicales, por algunos compuestos químicos que se les agregan para imitar lo naturales, porque nunca una hormona artificial va a ser igual a una natural. Entonces pueden aumentar el colesterol, pueden aumentar el riesgo de trombosis, pueden aumentar el peso corporal, pueden aumentar las manchas en la piel, todo ese mundo de efectos que es tema, pues un tema aparte, que es el tema de la planificación familiar. Ok, doctor, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la mejor forma de planificar evitando todos estos efectos secundarios? Cada paciente es diferente. Si una paciente no es adherente a un método, si vomita con solo tomarse la pastilla, si se le olvida, si es indisciplinada, si no tiene plata para comprarla, esa muchacha no puede tomar un anticonceptivo porque va a caer en embarazo, porque rápidamente a los 3 días se le va a olvidar la tabletica, o en el primer paseo o con el primer trago que tome le va a olvidar. Entonces a esa mujer hay que proponerle un método donde no dependa de su memoria ni de su voluntad de acordarse todos los días. Entonces se le pone un implante subcutáneo que hace que no dependa de su voluntad, ni de su responsabilidad, ni de su adherencia, sino que ahí está dentro de su cuerpo. O se le pone un aparatico dentro del útero, que se llaman los dispositivos intrauterinos, con o sin hormonas, con o sin metales, porque hay de cobre, hay de oro y hay con levonorgestrel, con una serie de sustancias que lo que hace es estar dentro del útero para que la mujer tenga una adherencia, para que no tenga que preocuparse todos los días por tomarse una droga sí o no. Entonces, en planificación no hay respuestas mágicas. Toda paciente hay que individualizarla. Toda paciente hay que interrogarle y preguntarle el método específico que puede ser para ella, a diferencia de su prima, de su hermana, de su mejor amiga. Ok, perfecto. Aquí ya empezaron nuestros seguidores a hacer preguntas, y antes de contestarles a ellas todas las preguntas que están escribiendo acá, que ya se las voy a leer, doctor, díganos, cuéntenos sobre la diferencia con el hombre. Entonces, los hombres no necesitan hacer planificación, los hombres tienen una vida sexual diferente. ¿Cómo funciona esto? Los hombres, habíamos hablado al principio de la conversación, que la gran diferencia estriba en sus glándulas reproductivas. Que las glándulas reproductivas que se forman desde la vida embrionaria, que es aquella que está dentro del útero, cuando apenas se están formando y dividiendo las celulitas que nos diferencian de hombres a de mujeres, las mujeres se especializan para ovarios, los hombres se especializan para testículos. Ya expliqué lo que eran los ovarios y los respectivos órganos que los acompañan, las trompas y el útero y la vagina. En el hombre, esa producción de testículos y la especialización de los tejidos forman los órganos genitales femeninos, masculinos, que como ustedes bien, masculinos, que como ustedes bien lo saben, está en el pene, en los testículos, en las vesículas seminales y en la próstata, porque de hecho, de resto somos igualitos. Pero en el hombre están integrados al sistema urinario, porque la uretra en la mujer está separada de la vagina, está separada de su órgano reproductor y de su órgano sexual, está cerquita pero separada. Recuerden que la anatomía femenina, en la parte de arriba está la uretra, que es el huequito por donde se orina, que comunica con la vejiga, y en el hombre esa uretra está integrada al pene y se conecta con la vejiga. Y en la mitad entre la vejiga y el pene está la próstata y están las vesículas seminales, que se comunican a los testículos para producir el semen. Pero en el hombre la producción de hormonas es un poquitico distinta al de las mujeres, porque no depende de la ciclicidad, no depende de que cada 28 días una hormona suba y otra baje, o que del cerebro nos manden, de la hipófisis nos manden unas hormonas que den la orden para ovular o para menstruar,
en el hombre no ocurre eso. En el hombre todo el año, hay una producción constante de un grupo hormonal que se llaman los andrógenos. Los andrógenos son varios, el más fuerte de todos los andrógenos es la testosterona. La testosterona es la que nos da los caracteres sexuales, es la que nos da la voz, es la que nos da el vello corporal, la barba, la cara de hombre, la nuez de Adán. Nos da también el tono masculino, la agresividad masculina, la brusquedad masculina. Por eso la hormona femenina del estrógeno es la que da esa un poquitico de delicadeza, aunque no falta pues el que cuestione que hay mujeres que son bruscas teniendo estrógenos, y hay hombres que teniendo testosterona son delicados. Eso no es una cuestión no es una cuestión que se cumple en el 100% de los casos, pero en general son las que dan las características. Pero la gran diferencia entre hombres y mujeres es que en la mujer son de producción cíclica, que suben y bajan, dos hormonas que se complementan pero que se antagonizan, los estrógenos y la progesterona, que tienen efectos contrarios pero complementarios. En el hombre tenemos una sola hormona, como genérico, que son los andrógenos. Y ahí está la deshidroepiandrosterona, la androstenodiona, la testosterona. Son un poco de hormonas que lo que buscan en último término es la producción de los caracteres sexuales secundarios masculinos, los que nos hacen diferenciar como hombres, y la producción de espermatozoides, que es una combinación de las funciones entre el testículo que los produce y la vesícula seminal y la próstata que les da el vehículo para que ellos se transmitan, que es el líquido seminal o el semen. Entonces, el testículo produce la célula, que es el espermatozoide. La vesícula seminal les da el jugo, les da el líquido, que es la que los pone a nadar y los alimenta y los nutre, y la próstata contribuye también a aspectos de proteínas que los enriquece, los capacita para que puedan fecundar. Entonces, esa es la diferencia, que no hay ciclicidad. Usted nunca ve un hombre en un ciclo. Los hombres no son susceptibles a esos cambios que producen los ciclos. Como decía un amigo mío, es una malparidez constante, no es cíclica, no depende de la variación y la fluctuación de las hormonas, y eso explica también ciertos caracteres explosivos, ciertos caracteres primarios, cierta capacidad de respuesta que en la biología primitiva les permitía enfrentar las fieras, a diferencia de la mujer que estaba cuidando los hijos en la caverna, no enfrentando el mundo. Esa testosterona es la que le hacía enfrentar a las fieras y asumir las cacerías. Estamos hablando pues de una antropología primitiva donde esas hormonas cumplían una función muy determinada. Y por eso el hombre barbaba, porque el hombre salía a enfrentar la intemperie y a enfrentar los cambios de temperatura y el sol cuando no había mucha ropa. Entonces los hombres eran muy velludos porque eso los protegía contra el sol y eso lo producía la testosterona, a diferencia de la mujer que no salía a enfrentar la intemperie, ni la selva, ni el mundo, ni a enfrentarse con fieras, ni a buscar alimento allá afuera. Entonces eso hace que la piel fuera un poquitico más pálida, que se defendieran de maneras diferentes contra el mundo. Entonces ahí es donde está la diferencia paleontológica, antropológica, la que viene de algo más primitivo. Ya en la concepción moderna, cuando esas diferencias no son tan importantes, porque ya no hay diferencia. Correr del tigre. No hay que perseguir elefantes ni mamuts, ni hay que estar detrás de un dinosaurio buscando la comida. Entonces ha cambiado un poquitico el concepto, la diferenciación de las profesiones ya es muy, muy limitada, ya casi no hay diferencia, ni hay unas barreras muy definidas entre muchas situaciones sociales dependientes de las hormonas. Entonces ya la testosterona cumple una función en el hombre
En el hombre es más constante la producción, en el hombre no es cíclica, es permanente durante todos los años de su vida reproductiva y generalmente se mantiene, generalmente un poquitico en promedio 10 años más que la producción de las hormonas femeninas, porque si en promedio la pérdida de la función, de la función reproductiva y de la función hormonal en promedio en Colombia se da entre los 45 y 48 años. Y digo en promedio es porque se toma una media, porque si unas cierran la edad menstrual a los 42 y otras la cierran a los 50, el promedio de corte al juntar y sumar y restar y dividir son los 46. Sí. Entonces el promedio en Colombia está entre los 45 y los 48 años. Quiere decir esto que hay señoras que cierran a los 52 y hay señoras que cierran a los 44, pero los promedios se manejan. Porque en medicina, en ciencia, en epidemiología, manejamos todo es con promedios, aritméticos y matemáticos. Entonces, los promedios en los hombres de disminución de la edad reproductiva o de disminución de la función de la testosterona se presentan en promedio 10 años después, o sea, alrededor de los 55, 58 años. Porque usted ha visto señores muy mayores teniendo hijos a los 58, 60, 70 años. A los 80 años tienen su función reproductiva, tienen su función eréctil, tienen relaciones sexuales, puede que con mucha menos frecuencia que anteriormente, pero la siguen teniendo. Y sobre todo que existen ayudas muy importantes para cubrir esa deficiencia que se presenta en la tercera edad masculina o en la edad de la andropausia, que es la disminución de la función eréctil, la disminución de la función sexual y la disminución del deseo sexual. Cuando se presenta la disminución del deseo sexual en una persona aliviada, porque si estamos hablando de una persona enferma que toma drogas para la presión, o que es diabético, o que sufre arteriosclerosis, para el corazón, ya hay ayudas farmacológicas que son altamente eficientes. Los señores tienen acceso a una pastillita que es muy barata, que se consigue en cualquier parte, que se la llevan a domicilio a la casa y recuperan la función eréctil, lo que no ocurre con las mujeres. ¿Por qué? No es que sea una industria machista, es que el desarrollo es mucho más complejo en las mujeres. Entonces, como se ha entendido, también el ciclo, se ha podido impactar el ciclo para quitar la ovulación. Pero, por ejemplo, no se ha podido impactar todavía la planificación en hombres a nivel hormonal por los efectos secundarios, ¿cierto? Entonces, ese es en promedio más o menos lo que ocurre con la diferencia entre los dos sexos. Listo. Una pregunta, digamos que para esta producción del semen masculino, 80 años, 75 años, calidad de los espermas, para tener ese hijo, para pasar esa información. Si la mujer pasa los 45, 50 en el hombre ya tan adulto, ¿cómo es esa calidad de esos espermas? Disminuye mucho, primero por la función eréctil, porque hay menos capacidad de erección. Segundo, hay una disminución de la libido sexual, hay una disminución del deseo. Tercero, se pierde mucha potencia en la erección. Entonces, puede que tenga deseo, puede que tenga erección, pero es una erección que puede ser débil. Se produce mucha eyaculación tardía, se produce mucha eyaculación retrógrada que sigue hacia atrás de la vejiga y se produce disminución de la calidad del espermatozoide, se produce disminución de la calidad del licor de las vesículas seminales y de la próstata, además de que se presentan problemas de próstata, que los problemas de próstata pueden alterar la función reproductiva, alteran el deseo, y muchas veces la droga que toman las personas, los hombres, para manejar los problemas prostáticos como efectos secundarios tienen impacto sobre la función sexual, sobre todo sobre el deseo y sobre todo sobre la potencia. Entonces se presenta mucho problema. De hecho, muchas veces con cierta malicia popular, cuando un señor de mucha edad tiene un hijo, lo primero que hace todo el mundo es, con cierta suspicacia, preguntar si ese es el hijo de él. Pero es que es nada más parecido que un hijo de viejito. Salen igualitos, caminan igualitos y todo. Los hijos del viejo parece que es una proyección de entre hijo y nieto y quedan igualitos. Entonces,
pero sí, ya, aparte de chistes, Pero hay una aparte de calidad, chistes, o sea, no se presentan enfermedades, no se presentan malformaciones porque haya una edad avanzada en la producción de ese esperma. el organismo es tan sabio que muchas veces cuando tiene ese tipo de malformaciones o tienen trastornos genéticos o dificultades en la calidad de del componente genético del espermatozoide, se produce una situación que suena muy feo, pero que es muy eficiente, que se llama la selección natural de la especie. Y entonces produce unos embarazos de muy mala calidad que terminan generalmente en abortos. Es muy poco atribuible. Por ejemplo, el síndrome de Down o mongolismo es muy poco atribuible al patrón masculino, generalmente se le atribuye al patrón femenino. Okay. Las malformaciones, la mayoría de las veces, cuando vienen de un espermatozoide de mala calidad, generalmente ese espermatozoide no alcanza esa larga carrera. Si usted recuerda, la carrera en la búsqueda del óvulo es un solo óvulo para millones de espermatozoides que van detrás de él. Sí, Ese espermatozoide que llega generalmente es el más capacitado, generalmente es de buena calidad, porque los que son de sí, mala calidad, los que tienen dificultades o los que tienen alteraciones de tipo cromosómico o de tipo genético, o de tipo bioquímico, o de tipo hormonal, pierden esa carrera. Entonces no llegan de manera eficiente a capturar el óvulo y generalmente no embarazan. Entonces, por eso es que el espermatozoide, hay mucho de dónde escoger, en cada eyaculación hay millones, por sí. encima de 20 millones de espermatozoides, cuando generalmente por ovulación no hay sino uno, que es de Mm. generalmente de buena calidad. Entonces, ese óvulo de buena calidad generalmente es alcanzado por un esperma de buena calidad, que son los que se unen, por eso los embarazos fallan poquito. Por eso el viejo, aunque sea viejo, desde que produce espermatozoides, puede embarazar sin ningún problema. Ok, listo. Hablemos un poquito de patologías. ¿Cuál es el mayor motivo de consulta para un ginecobstetra en su caso? ¿Qué es lo En que el caso las de la mujeres más menopausia, consultan? me pregunto en No, antes de menopausia o hablar en de la general. menopausia, porque aquí tenemos preguntas. Usted es laparoscopista, entonces nos contaba de los miomas. Ahora a rato nos hablaba de ovoforectomía. Entonces cuéntenos un poquito cuál es ese motivo de consulta femenino en su trayectoria ginecológica. Depende mucho de la especialidad del médico, porque los Ujú, ginecostetras tenemos muchas subespecialidades. Entonces, ujú, normalmente lo más común en las mujeres son los trastornos del ciclo, que les venga mucha menstruación, poquita menstruación, que les venga trastornos de irregularidades menstruales, que no les venga tiempo, que se les demore varios días, que se les demore varios meses en venir, que tengan mucho cólico asociado, o sea, lo que llaman ujú, dismenorrea, ujú, que tengan ujú. mucho dolor pélvico o que tengan flujos asociados. La parte pélvica, la parte ginecológica produce mucho trastorno que muchas veces puede ser normal y aún siendo normal preocupan mucho a la mujer. Por ejemplo, una mujer puede tener muchos flujos que son normales. El flujo que no huele a maluco, el flujo que sea blanco, el flujo que no rasque, que no manche mucho, generalmente se considera normal. Usted le hace los exámenes que quiera esos flujos, el grani directo, el examen de clamidia, el examen de enfermedades de transmisión sexual, todo ese mundo de cosas, y están limpiecitas. Y son mujeres a las cuales nunca les falta el flujo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen las glándulas del cuello de la matriz muy gruesas y producen mucha producción de moco. O Ya. mujeres que tienen mucha lubricación. O mujeres que son grandes productoras de estrógenos. Entonces son mujeres que son muy lubricadas, mantienen mucho flujo y van donde todos los ginecólogos de la ciudad a que les quite ese flujo. Cuando usted lo analiza, y nunca lo van a quitar, cuando usted analiza, ve que es flujo que no es patológico, es un flujo que está dentro de límites normales, no huele, no rasca, no tiene un color distinto al transparente o al blanquito suave y ese no va a tener mayor problema. Cuando estos flujos se salen de todo este contexto y empiezan a oler maluco, o a oler distinto, o a rascar, o a cambiar a color amarillo, verde o café, o blanco como nata de leche, ya se consideran flujos patológicos y necesitan tratamiento. Lo mismo el cólico menstrual cuando se sale del contexto y ya incapacita. Lo mismo cuando se vuelven dolorosas las relaciones sexuales. Son patologías y estos son los motivos de consulta más frecuentes, que como Ya. vemos no son enfermedades muy graves,
pero son muy molestas. O a veces las mujeres son muy inquietas y dicen, no, yo tengo un cólico que todos los meses se me está presentando, y como las mujeres están tan informadas por las redes sociales, por las revistas femeninas, por los programas de televisión femeninos, están muy sensibilizadas a que hay muchas enfermedades que se pueden controlar a tiempo. Entonces está la endometriosis, que da cólico, da trastornos, da dificultad en las relaciones, todo eso. Entonces las mujeres consultan mucho. Le pongo de presente eso. Los hombres nunca van al urólogo por debajo de los 40 años, casi nunca, pues. Es muy raro. Tiene que ser un problema de fertilidad, un problema de infección urinaria o alguna enfermedad venérea o alguna masita en los testículos. Pero yo creo que todas las mujeres de Colombia han ido al ginecólogo antes de los 40 años más de una vez por año o una vez por década. Entonces es muy común, el ginecólogo es muy asequible, está muy cercano, es muy fácil, las EPS lo cubren todo dentro del plan obligatorio de salud, entonces es muy fácil acudir a un ginecólogo. Lo que no es tan fácil con los urólogos. Conseguir un urólogo es cuando un hombre está muy enfermo. En cambio, ir donde un ginecólogo, las mujeres lo hacen por chequeo. Claro. En el caso personal mío, que soy laparoscopista, manejo mucho el dolor pélvico crónico, manejo mucho los tumores de ovario, manejo mucho los miomas, la endometriosis, todo lo que necesita es cirugía mínimamente invasiva, que se hace por el ombligo, para no tener que abrir a las señoras. Todo eso lo hacemos por el ombligo en la paroscopia. Entonces los motivos de consulta de nosotros son un poquitico más especializados, porque manejamos ya una ginecología más especializada, que es la mínimamente invasiva o la laparoscópica operatoria. ¿Qué es Así como un mioma? un mioma es un tumor benigno de músculo que se produce en el útero. O sea, un pedacito del músculo del útero, que se llama el miometrio, se enloquece y arranca a crecer desproporcionadamente y forma literal una bola de carne que se llama mioma, que va desde el tamaño de un arroz hasta el tamaño de un balón de basquetbol. Real, real. Entonces es una enfermedad molesta que puede producir hemorragias, puede producir dolor, puede pisar por delante la vejiga y por detrás el recto, o puede producir una masa molesta en el abdomen. Todo eso lo vemos nosotros en la consulta nuestra. Fibromas. ¿Qué son? ¿Los qué? Fibromas. Hay Son mujeres que dicen, exactamente el lo doctor mismo. dijo que tengo fibromas. Es exactamente lo mismo que el mioma. Es un Ajá. nombre técnico, lo que sobre Ok, todo que viene del inglés, porque el mioma en inglés se puede llamar fibroid. Entonces, ok. en la traducción se llama fibroma, pero un fibroma es un tumor benigno producido por unos hilos musculares. Pero mioma es lo mismo que fibroma, o es lo mismo Ok. que leiomioma, también se llama. Ok. Tiene 3 nombres. Ok, perfecto. Listo, doctor, vamos a empezar aquí con nuestras respuestas a las preguntas de la menopausia. Entonces, mientras su merced nos cuenta qué es la menopausia, yo busco las preguntas que nos hicieron. ¿Qué es la menopausia, doc? La menopausia es la pérdida de la función menstrual por la pérdida de la producción hormonal. Cuando usted deja de menstruar por no producir hormonas, está en menopausia. Entonces, si esto ocurre de manera natural a los 45 años, generalmente se presenta una etapa que se llama la perimenopausia o se llama la premenopausia, que puede durar entre 2 y 5 años, donde se empiezan a presentar trastornos del ciclo, irregularidades menstruales, que se me demora, que no me viene, que me viene mucho, que me viene poquito, asociada a cambios en el humor, a cambios en el genio, a cambios en el sueño, a cambios en la sudoración y a calores. Todo eso constituye los síntomas climatéricos, que es otro equivalente a la forma de uno llamar la menopausia, el climaterio. Y ¿Climaterio? sí, y ya cuando se establece el corte de que no vuelve la menstruación, de que ya se miden las hormonas en la sangre y hay disminución de la producción de estrógenos y hay aumento de la producción de otra que llama la folículo estimulante, se hace el diagnóstico de menopausia. Entonces, en resumen, disminución o pérdida de la función reproductiva por pérdida de la función hormonal. Esa es la definición de menopausia desde el punto de vista técnico.
Y eso genera una cantidad de cambios y aquí nos pregunta Marisol, a quien saludamos, diciendo, a ver, ¿cómo se puede reducir, cómo se pueden reducir los sofocos y los malestares de la menopausia? Todas las mujeres presentan diferentes expresiones clínicas de la menopausia. Todas las mujeres son distintas y en una misma familia vemos que a unas les da calor, a otras se les cae el pelo e incluso producen alopecia, a otras les da mal genio y a otras no, a unas les da insomnio y a otras no, a unas les dan dolores osteomusculares en la cintura, en las rodillas, en los hombros, en los codos y a otras no, a unas se les pierde el deseo y la función sexual y a otras no, unas aumentan de peso y otras no. El resumen es que la menopausia y el climaterio tienen múltiples síntomas que les cogen desde el pelo hasta la uña. Las mujeres le dicen a uno, vea, se me fracturan las uñas con solo tocarlas, se me quiebran. Vea, sí. Se me caen los pelos por mechones, con solo pasarme la peinilla, le cuentan a uno. O me dicen, vea, yo ya no aguanto una caminada porque me fatigo, porque el cuerpo no me responde, porque me canso muy fácil. O paso la noche en vela sin dormir, o estoy dormida y me cogen esos calores que me desesperan, o esa sudoración. Todo eso se produce por la disminución de la producción de hormonas. Si no se producen las hormonas, el organismo paga un costo muy alto por esa falta de las hormonas a los cuales todas y cada una de las células están acostumbradas a tener durante tantos años. Entonces, aprendimos desde el punto de vista farmacológico a devolverle al organismo lo que al organismo se le acabó. Entonces normalmente le damos o preparados hormonales que cada vez se utilizan menos por los riesgos que enseguida les cuento, o se utilizan sustancias que más o menos de manera artificial contrarresten los síntomas que se están produciendo. En este momento, la tendencia a utilizar hormonas químicas, que fue muy común cuando yo era estudiante hace 40 años, todas las mujeres se les empezaba a dar desde la perimenopausia, se les empezaba a dar de manera preventiva los estrógenos y la progesterona, que para que no se envejecieran, que para que no se acabaran, que para que no sufrieran mucho. Sí. Lo que no se sabía en ese momento era que estábamos produciendo un daño muy grande porque los efectos secundarios de administrar esas hormonas de manera indiscriminada y masiva a todas las mujeres disparó cualquier cantidad de enfermedades que después se hicieron visibles en un estudio muy grande que fue el estudio de las enfermeras en Estados Unidos. Ese estudio demostró que literalmente estábamos matando a las mujeres a punta de darles hormonas. Entonces se descubrió que dar de manera indiscriminada las hormonas producía trombosis, producía derrames cerebrales, producía aumento del colesterol, producía aumento de la enfermedad coronaria, producía aumentos del cáncer de mama y producía una cantidad de efectos que eran insostenibles, que no justificaba, para quitarle el calor que de por sí es muy molesto, pero someterlas a un infierno en la vida que era sufrir un derrame, o al infierno que representa sufrir un cáncer de mama. Entonces, en ese momento la ciencia se fue al otro extremo, que era negarle a todas las pacientes la terapia de reemplazo hormonal. Las hormonas porque se satanizaron, porque eran equivalentes al demonio, porque eran la interpretación excesiva de todos esos estudios que se presentaron, hicieron que todo el mundo les cogiera un pánico y los cogieron los medios. En esa época no había redes sociales, las cogieron los medios y las revistas y los noticieros y se las llevaron a las pacientes y les dijeron, vea, si usted toma hormonas le va a dar un cáncer de seno, o le va a dar una trombosis, o le va a dar un derrame, le va a dar un infarto. Entonces ya, aunque los médicos le cogieron mucho respeto a eso, las pacientes se negaban a tomarlas. Claro. Hasta que el tiempo fue poniendo en su justo medio, fue cogiendo en su punto preciso de equilibrio la verdadera y necesaria utilización de las hormonas cuando justifica su fin clínico. Entonces, ¿ahora qué hace el médico?
el médico hace un estudio completo de la mujer, incluso está cubierto dentro del mismo plan obligatorio de salud, ya no hay que ser rica para tener acceso a tratamiento de la menopausia. El Ajá. médico generalmente de manera muy motivada y antes por seguridad jurídica y por seguridad de la paciente, le manda su mamografía, le manda su colesterol, le manda toda una chorrera de exámenes para garantizar que no va a tener una serie de predisponentes que ponen en riesgo a la mujer, sobre todo que haga ejercicio, que no tenga obesidad y sobre todo que no fume, porque se ha Ajá. demostrado que los tres peores enemigos de la menopausia, las mujeres que más mal le va en la menopausia, son las mujeres que tienen obesidad, las mujeres que son sedentarias y las mujeres que fuman. Esas tres mujeres tienen muchas dificultades en la menopausia. ¿Cuáles tienen mejores ventajas? Las que tienen un hábito constante y regular de ejercicio, las mujeres que tienen unos hábitos saludables de alimentación, las mujeres que no generalmente no incurren en el exceso en el tabaquismo o en el exceso de consumo de alcohol, tienen mucho mejor tolerancia de la menopausia, porque las que consumen alcohol y son obesas les puede dar hígado graso y tienen una cosa que se llama síndrome X o síndrome metabólico y tienen mucha más intolerancia a la menopausia. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos los médicos? Ubicamos a la paciente en el punto exacto de su salud, tratamos de llegar, tratamos de ver cómo está su función metabólica, su función precancerosa, les hacemos estudios de mama que se puede hacer con mamografía y ecografía, y si es del caso resonancia, les hacemos estudios de pelvis, que se lo hacemos con una ecografía transvaginal que nos permite ver cómo está el útero, si tiene miomas, si está muy grueso el endometrio o no, cómo están los ovarios, a ver si tienen quistes o no. Les Ujú. hacemos un examen muy importante que se llama la densitometría ósea, que es el que nos permite ver cómo está el grado de calcificación o mineralización del hueso, a ver si hay posibilidades de perder densidad ósea o riesgo de fractura, y eso da un primer elemento que es la osteopenia o disminución de la masa ósea, y la segunda pues que es la osteoporosis, que ya es una enfermedad que predispone a fracturas. Le hacemos todos los exámenes del metabolismo, le hacemos examen de tiroides, de glicemia, de todo eso, y hacemos un interrogatorio muy completo desde el pelo hasta la uña, de cómo se está comportando el síntoma en cada paciente sometida a un climaterio o a una menopausia, que como le expliqué ahorita, todas son Sí. distintas y todas presentan una expresión diferente de su sintomatología. Entonces llegamos y de acuerdo a eso tratamos. Normalmente, ¿cuál es el protocolo de manejo? Tenemos que tratar de llevar al peso ideal, entonces la nutricionista es muy importante. Tenemos que tratar de aumentar el ejercicio aeróbico, que no sea de impacto, que tenemos que aumentar que camine, tenemos que aumentar que nade, pero tenemos que evitar que tengan impacto, el impacto del spinning, el impacto del trote, porque se Ajá. pueden producir a largo plazo microfracturas en las pequeñas superficies de las articulaciones que producen dolores a largo plazo, dolores Ujú. inmanejables desde el punto de vista osteoarticular. Entonces tratamos y si es del caso, buscar el acompañamiento de la medicina del deporte. En las EPS lo cubren y nosotros tenemos equipos de trabajo que constituimos con deportólogo o con fisiatra, que nos permite encontrar el ejercicio más adecuado para cada mujer, porque todas las mujeres tienen Somos distintas diferentes. necesidades. Aquí ya se nos va cortando el tiempo, querido doctor, y su merced le respondió con esta respuesta de Marisol, le respondió a 3 personas. Entonces, resumimos diciendo aquí que haga ejercicio, no fume, pues, disminuya el consumo del alcohol, maneje la obesidad y evite el sedentarismo. Y entonces cada mujer, querida Marisol, va a tener su terapia de respuesta hormonal de manera individualizada. Nos pregunta Alexandra, y nos quedan pocos minutos, doctor, o sea que si por favor su merced nos ayuda con una respuesta breve. Una persona que tuvo cáncer de tiroides
se le puede disminuir más rápido el deseo sexual o el deseo sexual o los síntomas de la menopausia se incrementan más. Si esa señora tuvo cáncer de tiroides y fue sometida a una radiación o fue sometida a una resección de la tiroides y no está bien controlada desde el punto de vista de la hormona tiroidea, se produce un estado que se llama el hipotiroidismo, o sea que baja producción del nivel hormonal de la tiroides y eso baja el deseo sexual. O sea, no es tanto por el cáncer, sino porque al tener cáncer le tuvieron que quemar la tiroides o sacar la tiroides. Al sacar la tiroides se producen bajos niveles de hormona tiroidea y la hormona tiroidea es un intermediador entre muchas de las otras funciones del organismo, una de ellas de la sexualidad. Le pongo por el contrario, cuando una persona está descompensada de la tiroides, que la tiene funcionando por lo bajo, o sea, un hipotiroidismo, se produce disminución del deseo sexual, aumento del peso corporal, aumento del sueño, aumento de la anemia y una cosa que se llama adinamia, que es la incapacidad casi que de levantarse de la cama. Fuera de eso, depresión y fuera de eso, un estado que se llama hipersomnia, que se mantienen dormidas todo el día. Entonces, cuando una persona tiene eso, tiene que medirse, más allá de la menopausia, que también tiene que medirse la función hormonal de la tiroides, que muchas veces uno la descuida porque piensa que lo que tiene es una menopausia, y mentira que lo que tiene es un hipotiroidismo no diagnosticado. Ok, entonces ahí su merced le contesta y ya le contestó a Claudia Elena, que nos preguntaba cuándo es recomendado el tratamiento hormonal en la menopausia y si siempre debe hacerse y cuáles son los beneficios. Entonces, creo que ya le dio la respuesta con la pregunta anterior y no tenemos más preguntas, tenemos saludos, tenemos felicitaciones, tenemos agradecimientos y entonces yo creo, querido doctor, que podemos ir cerrando con de dos formas. La primera es que nos cuente 3 consejos o 3 secretos para manejar bien la menopausia particularmente. El primero es hacer todo lo posible por un adecuado equilibrio entre la salud mental, la salud física y la salud emocional. Tratar de tener ese equilibrio. Cuando la mujer sienta que está perdiendo el control, pida ayuda. Si está entrando en una depresión, pida ayuda. Hay psicólogos y psiquiatras que no tienen nada que ver con enfermedad mental. Básicamente estamos hablando de equilibrio, de búsqueda del bienestar. Si usted siente que una depresión le está ganando, pida ayuda. Porque muchas veces usted le puede dar hormonas, usted la puede mandar a hacer ejercicio, usted la puede mandar una dieta, pero el estado de ánimo no levanta. La vida se le vuelve maluca, la vida se le vuelve insatisfactoria. Lo mismo el peso corporal. Cuando uno asocia obesidad o sobrepeso, no tanto el sobrepeso, que puede ser hasta beneficioso, sino la obesidad con la menopausia, tiene más problemas osteomusculares, porque no es lo mismo unas rodillas de una mujer que se está empezando a descalcificar, manejando 70 que manejando 70 que manejando 80 kilos. No es lo mismo. Claro. Entonces hay que entender que el cuerpo está cambiando, entender que hay que buscar el bienestar físico, mental y emocional. Y espiritual. No echarse al dolor, ponerse motivaciones, hacer posgrados, hacer diplomados, hacer artesanías, escribir libros, escribir poemas, inventar canciones, llamar amigos que no se tenían hace mucho tiempo, frecuentar a las tías, frecuentar a las hermanas, conseguir novio, darse oportunidades, pasear, quedarse en la casa viendo series, aumentando kilos y rumiando desgracias y rumiando frustraciones es lo peor que yo he visto en mis pacientes. Usted tiene que hacer rupturas. Ese conformismo de estar todo el día pegado a Netflix, lamentándose lo vieja y lo gorda que estoy, no conduce a nada, conduce a un círculo vicioso de empeoramiento, sobre todo del amor propio y de la autoestima. Hay que recuperar la autoestima, hay que entenderse bella a los 60, potencial en todo su potencial mental a los 60,
ir a reírse con las amigas, hablar de hombres, ir a reírse al cine de películas graciosas, pegarse la caminada por el estadio, quitar mucho los tacones, porque los tacones alteran demasiado la dinámica corporal y las caídas llevan necesariamente a fracturas y hay que volver a los tenis. Una menopausia es más llevadera con tenis, una menopausia es más llevadera con risas. Yo ahorita decía que no se puede caer en el alcoholismo, por supuesto que no, pero los traguitos bien acompañados son lo más recomendable, más allá que la droga. Y también me preguntan mucho sobre las hormonas naturales, los fitoestrógenos. Sí. Son recomendados. En Colombia hay muchas marcas piratas de fitoestrógenos, pero si los conseguimos en un laboratorio bueno, o si los traemos de Estados Unidos que están certificados por la FDA, o en Colombia los agregamos a leche de soya o a leche de almendra. Y fuera de eso, insisto y no me canso de insistir en el ejercicio, en la comida sana, en luchar contra la obesidad, en luchar contra el exceso de alcoholismo, tomarse los tragos que son, los que son, Los que son. evitar el tabaquismo y sobre todo reírse más que cuando estábamos jóvenes. Cuando usted logra buscar un equilibrio en todo esto, no tiene que estar casada aguantándose un mal marido, puede estar consiguiéndose un buen novio. O sea, lo que le quiero decir es la búsqueda del equilibrio, de la alegría, de la felicidad, sin autocompasión y sin desmerecer el amor propio. Es una etapa de la vida, nadie escogió estar vivo, pero ya que estamos vivos, démosle gracias a mi Dios, tratemos de estar sanos, tratemos de que el cuerpo nos responda, no hagamos bobadas, no nos empecemos a vestir como quinceañeras, no nos pongamos tacones que nos van a llevar a una fractura de tobillo, riámonos, salgamos a hacer turismo, conozcamos nuestros pueblos, escribamos los libros que no hemos escrito y los poemas que nos faltan por escribir. Ahí, Es que oigamos las canciones. ahí voy a interrumpirlo, porque resulta que quiero cerrar este espacio diciéndole a Jorge que nos faltó de la andropausia. No se preocupe que alguno de estos lunes traeremos un especialista en andropausia que, como decía el doctor, son los urólogos o los sexólogos para que nos cuenten acerca de la andropausia. Entonces no se afane, Jorge. Y quiero contarles a quienes llegaron desde el principio, escucharon al doctor Emilio Restrepo hablar de la sinfonía química, de la cascada de estrógenos. Lo escucharon hablando un lenguaje muy romántico, muy poético y muy bello, porque para sorpresa de todos nosotros, el doctor, quien es ginecobstetra, ¿sí?, laparoscopista y profesor, es escritor. Y eso es lo que más nos gusta en Vivir con Calidad, encontrar una persona integral, una persona que hace lo que le apasiona, aparte de trabajar y laborar en lo que le compete. ¿Cómo llegó a escribir, doctor? No, amiga, yo llevo muchos años escribiendo, yo ya llevo 23 libros, estoy escribiendo desde que estaba muy joven, pero me tomé la carrera de escritor en serio hace alrededor de 25 años y no he parado nunca, sigo muy comprometido mirando el mundo y tratando de contarlo a través de la ficción, a través de las novelas, de los cuentos, y también me sirve, yo que ya estoy cercano a la andropausia, también me sirve, en vez de ponerme a jugar fútbol o en vez de meterme a bailar reggaetón, que está por fuera de mis intereses, porque uno como viejo no me puede poner a hacer bobadas, entonces, ¿qué hago yo? Me dedico a lo que puedo hacer bien hecho. Me pego mi caminada todos los días, tengo unos tenis, y ahora la plática me la gasto en tenis. ¿Para qué? Para tener garantía de que voy a estar seguro en la caminada. No me pongo a hacer gimnasio de riesgo, no me pongo a hacer ejercicios extremos. Camino, trato de ser un poquitico sano en la alimentación hasta donde pueda, no fumo, trato de no excederme en licor y mantengo esta de aquí activa, motivada. ¿Cómo me motivo yo? Tratando de acceder al conocimiento, tratando de ver todas las películas que me faltaron ver. Ya hice las cuentas de los años que me faltan. Entonces estoy tratando de hacer la cuenta de las películas que me faltan, de los libros que me faltan, de los amigos que no he llamado, de las risas que todavía tengo contenidas, que las tengo que gastar antes de que me dé una enfermedad que me impida gastármelas. Entonces tengo que entender que la vida es un milagro, que la vida es una bendición y que la tengo que agradecer. Si usted cree en Dios, a Dios.
Si usted cree en la providencia, si usted cree en el nirvana, si usted cree en no hay que meterle la ficha a que lo que nos queda de vida valga la pena y sea una experiencia enriquecedora. En el caso mío, hago todo mi esfuerzo, mi mejor esfuerzo, por la literatura. Pues míreme, estoy estudiando literatura en este momento en la Universidad de Antioquia. Qué bonito. Estoy tratando de que la mente no se me anquilose, no se me envejezca más allá de lo que yo le pueda permitir. Pues ya si me da una enfermedad, ya si me da algo que me impida desarrollar todo mi potencial intelectual, pues me tocará luchar por otro lado. Pero mientras tenga mi potencial, mi equilibrio físico, mental y emocional, aquí me verán dando guerra. Aquí me verán escribiendo mis Bellísimo. libros, dando mis conferencias, atendiendo a mis pacientes, cercano a mis cercanos, cercano a mi familia, cercano a mis conocidos, tratando de ser buen médico, tratando de ser buen escritor y sobre todo tratando de ser buen ciudadano. Buen Nada de ciudadano. complejos, nada de autocompasión, nada de lamentos. Estoy más viejo, claro que estoy más viejo que hay 30 años. Que estoy menos atractivo, por supuesto que estoy menos atractivo, no importa, nada es obstáculo. El mundo nos espera y podemos dar mucho. Querido doctor, aquí le mandan saludos, gratitudes, le mandan besos, dicen que usted es un tesoro y creo que todos los que lo hemos escuchado, aquí dice Marisol que tan bello doctor, lo mejor que he escuchado sobre este tema de la menopausia. Muchas gracias. Doctor, le mandan muchos mensajes y dicen que es un tesoro. Y la verdad es Muchas que gracias. yo creo que en Vivir con Calidad hemos encontrado un tesoro. Agradecemos infinitamente su tiempo, estas explicaciones y quiero extenderle una invitación, porque creo que usted es de esas personas maravillosas que el universo nos pone para que nos enseñen diferentes caminos integrales para vivir con calidad. Doctor, mil gracias. Y a A todos nuestros seguidores y a ustedes. quienes nos acompañaron hoy, sigamos acá los lunes de 6 a 7 en Vivir con Calidad. El próximo lunes, una dula nos va a contar sobre los partos. Imagínense después de escuchar este maravilloso hombre que lo invitamos a que nos acompañe, una dula. Maitene va a estar con nosotros. Qué maravilla. Muchas gracias. Feliz tarde y a todos feliz semana. Muchas Dios les gracias. siga bendiciendo siempre. Gracias, Doc. Muchas gracias. Felicidades. Adiós. Gracias. Gracias por la sintonía y gracias por la invitación. A usted, Gracias por la compañía de todos doctor. los que siguen. Gracias. Gracias. Feliz noche.